un lío. Estamos preguntando y no sabemos. Perfecto. Es bueno saberlo. Gracias, profe. No hay por qué. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Nada más que hay que volver a verlo porque son muchos datos. Sí, es letal. Ya lo sé. Bueno, acá es lo mismo. La teoría se va explicando con mayor profundidad. Esto le queda para la teoría para ustedes. Qué va ocurriendo en cada paso. Y en fisiología vegetal, ya les digo, lo van a ver nuevamente y van a profundizar. Acá de botánica tienen que salir con eso. Una molécula de 5 carbonos, la ribulosa 1,5-bifosfato. Tiene 2 fosfatos, sí. Ya está activada. Por medio de la rubiscos, que es la enzima, la ribulosa 1,5-bifosfato y carboxilasa, que agrega un dióxido de carbono. Genera una molécula de 6. Esa molécula de 6 es cortada por una enzima en 2 de 3 cuando hay fosforilación. 2 ATP sí, van a estar involucrados en esa etapa y generan 2 moléculas de bifosfoglicerato. Esas 2 moléculas de bifosfoglicerato se reducen en presencia de 2 moléculas de NADPH, formando 2 gliceraldehídos, 3 fosfatos. Uno de esos 2 vuelve y queda en el ciclo regenerando la molécula de ribulosa, y otro sale al estroma, o queda en el estroma, mejor dicho, dando vueltas, hasta que lo agarra otra enzima y va a producir, ¿sí?, otros glúcidos, de más carbonos que 3. ¿Sí? Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato que queda, se junta con una molécula de 2 carbonos, y regenera la ribulosa fosfato, que luego, con la presencia de un ATP, regenera la ribulosa 1,5-bifosfato y queda lista para reincorporar otro dióxido de carbono. Y este ciclo ocurre una y otra vez, sin parar. ¿Sí? ¿Cuándo para? Cuando la planta considera que tiene suficiente energía o suficiente materia prima, ¿sí?, y que por ese día o por el tiempo que sea, no necesita más. ¿Sí? Y este ciclo está regulado por la cantidad de dióxido de carbono presente, por la cantidad de ATP presente, ¿sí?, y por la cantidad de gliceraldehído 3-fosfato presente. Si hay mucho gliceraldehído 3-fosfato dando vuelta en el estroma, quiere decir que la planta tiene mucha energía, que tiene ya demasiada comida, entonces el ciclo se frena. Si falta ATP, el ciclo se frena. Si sobra ATP, el ciclo se frena, porque hay mucha energía dando vuelta. O sea, montones de cosas se controlan, y en la bioquímica existe lo que se llama retroalimentación, negativa o positiva, ¿sí?, donde las mismas moléculas retroalimentan el ciclo de manera positiva, o sea, haciendo que el ciclo se acelere, o retroalimentan el ciclo de manera negativa, haciendo que el ciclo se desacelere o se frene. ¿Sí? Las mismas moléculas producen eso. Acá sigue la teoría, explicando paso a paso qué va ocurriendo, después lo leen tranquilos, ¿sí?, cualquier cosa me consultan. Y el ciclo de Calvin simplificado es lo que yo les dije. Es lo que yo les dije antes, ¿sí? Y ocurre de esta manera. 3 moléculas de ribulosa, ¿sí?, 1,5-bifosfato, van a estar dando vuelta en ese ciclo. Se unen 3 moléculas de dióxido de carbono. Esto es a la par, ¿sí? A la par van ocurriendo, sí, 3 moléculas de ribulosa con 3 moléculas de dióxido se unen, ¿sí? Van a generar 6 fosfogliceraldehídos, ¿sí?, 1 fosfato, que después forman 6 bifosfogliceraldehídos,
de las cuales 3, ¿sí? Uno de esos 3 sale del fosfoglicerido, del gliceraldehído 3-fosfato, y 2 quedan para regenerar, ¿sí? Y 2 quedan para regenerar. Entonces, de esa manera, recién luego de 3 vueltas al ciclo, puedo liberar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Compuestos que intervienen. ¿Por qué después de 3 vueltas? Porque cada vuelta incorpora un dióxido de carbono. O sea, 3 vueltas es una molécula de 3 carbonos, ¿sí? O sea, el ciclo no es que va liberando gliceraldehído 3-fosfatos que son del ciclo, no. Va liberando gliceraldehído 3-fosfatos que vienen del dióxido de carbono de afuera. O sea, cada dióxido de carbono es un ciclo que va ocurriendo y a cada 3 vueltas del ciclo se libera una molécula que proviene del exterior. O sea, fíjense que siempre la molécula que se libera de gliceraldehído 3-fosfato son 3 dióxidos de carbono, ¿sí? Siempre la planta va tomando de afuera de la atmósfera y va produciendo, ¿sí? Y va produciendo. Por eso es muy importante que la presión de dióxido de carbono dentro del cultivo sea alta. Y por eso los que hacen cultivos de indoor muchas veces de cannabis, le agregan una producción de dióxido de carbono para que el dióxido de carbono esté aumentado dentro de la cámara de cultivo y siempre haya mucho. De esa manera aumenta la producción también, porque la presión de dióxido de carbono que siente la rubisco funciona con dióxido de carbono y se acelera cuando hay mucho dióxido de carbono, la enzima. Entonces la enzima que hace la fotosíntesis, que hace en realidad el ciclo de Calvin, funciona con mucho dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono, más rápido va a andar, ¿sí? Y cuanto más oxígeno haya, más lenta se pone. Entonces, tengo que tener una proporción alta de dióxido de carbono dentro de la cámara de cultivo, pero a la vez tiene que estar ventilado eso. Tiene que recorrer el dióxido de carbono en las hojas, ¿sí? Pero también tengo que lograr que el oxígeno salga de alguna manera. Entonces tiene que haber un equilibrio. Eso es muy fascinante, generar una cámara de cultivo, ¿sí? Eficiente. Y ahí está la clave para los cultivos de indoor que anden bien, ¿sí? En la eficiencia fotosintética, en la eficiencia de la tasa fotosintética. Tiene que haber de todo, ¿sí? Humedad, pero no humedad mucha, porque si hay mucha humedad se frena la fotosíntesis, porque la respiración, la fotorrespiración, ¿sí? Disminuye. Entonces tengo que jugar bastante con eso y tengo que volverme manija, ¿sí? Y tener un buen higrómetro para medir la humedad ambiente, tengo que tener una temperatura, porque la Rubisco funciona muy bien a 21 grados. Más allá de 25 grados la Rubisco empieza a fallar. Menos de 21 grados la Rubisco también empieza a fallar y empieza a andar más lento. Entonces tengo que ser muy manija a la hora de producir en ambientes cerrados, ¿sí? No es tan fácil, no es tan simplificado, ¿sí? Por eso se nos complica, por eso se nos honguean las plantas, no se los honguean solamente porque hay hongos y hay humedad, se los honguea porque la planta está estresada y se estresa fácilmente. Entonces hay que estar, se nos llena de arañuela roja, no porque hay arañuela roja solamente en el ambiente, sino porque la planta se estresó. Y a donde hubo un estrés, la planta, como nosotros, nos estresamos y nos agarra cualquier patatún, ¿sí? Si nosotros salimos con miedo de enfermarnos a la calle, la posibilidad de enfermarnos es 10 veces mayor. Entonces lo mismo le pasa a la planta, ¿sí? Si ya la planta está sugestionada al enfermarse, y bueno, ya estamos al horno, ¿sí? Se va a agarrar lo que venga. Por eso no es lo mismo cultivos de exterior que de interior. Por eso siempre, lo mismo es en agroecología. Trabajar en invernaderos produciendo hortalizas no es el ambiente natural de las plantas, es el ambiente natural de generar plata del ser humano, ¿sí? Porque de esa manera se mantiene un calor continuo y la Rubisco nunca para, pero también producimos estrés gigantes que a la mínima espora de hongo que anda por ahí se la pesca cualquier planta y se la morfan la planta, y donde se la pescó una, se la pescan todas, entonces ahí es un bajón. Por eso producir bajo cubierta es sumamente riesgoso y hay que estar muy sobre las plantas, muy atentos a ellas, repicándolas, trabajándolas, viendo la tierra como está, que no se hongueen, si se honguean ir automáticamente a hacer labores culturales, ¿sí? Para mantener esas hojas sanas. Si veo son hojas infectadas, las tengo que arrancar, después las tengo que quemar, las tengo que enterrar, las tengo que compostar, automáticamente tengo que preparar purines y estar encima de las plantas, todo el santo día. Trabajar con plantas bajo cubierta o trabajar con cultivos requiere todo el santo día estar ahí. Y el técnico agroecológico, la técnica, tiene que estar ahí y tiene que estar hablando todo el tiempo con la gente que la produce.
Nosotros vamos a estar a cargo del cultivo, tenemos que estar ahí mirando, observando, que no se nos escape un detalle. Si no recorremos las plantas, no podemos pretender estar a cargo de un cultivo, tenemos que estar ahí. La persona que está dando órdenes y no conoce el cultivo no puede saber mucho, porque no mira, ¿sí? Solo es teórica, es de libro, lee y dice al agricultor lo que hay que hacer. ¿Sí? El técnico no es teórico, el técnico tiene que estar, tiene que mirar, tiene que observar, tiene que estar vigilando, ¿sí? Tiene que estar mirando. Profe, disculpe, Sí, profe, sí, estoy acá. disculpe que moleste. En un panorama general de la clase que está dando hoy, Sí, hay que incluirlo, digamos, en el parcial. Me refiero panorama general justamente por lo que usted está hablando, el tratado de la planta que elijamos, si es una planta C3, C4, CAM. Un panorama general tenemos que dar en el parcial, no, digamos, de este no, tema. no, no, no. No, no, ya tienen convencional el sistema fotosintético, ya está. Son plantas C3, son plantas C4, listo, son plantas CAM, chao. ¿Sí? Bien, Si hay está algo bien. muy específico de la fotosíntesis de esa planta que se utiliza o que es utilizado para algo de la planta Sí, que es un beneficio para el ser humano por algún motivo, bueno, eso lo menciono. Pero si es algo general, con mencionarlo en un segundo, esta planta es C3, pum, ya está, y sigo con otra cosa más importante. ¿Sí? claro, beneficio es como usted había planteado para el parcial, es si la utilizamos para algún consumo, si sirve para alguna medicina y demás, ¿no? Claro. Bien. Por ejemplo, Y sí, me quedó otra duda, profe, sí. porque eso le preguntamos en la clase con mi compañera y usted dudó, dijo, después nos contestaba. ¿Cuántas diapositivas podían entrar? Eso va a depender de la cantidad de ustedes. Practíquenlo en casa y vayan fijándose. No, no se pueden pasar de 10 minutos. A lo sumo 30 segundos se 10, pueden exceder. 10 minutos, claro, y vemos la cantidad de diapositivas que Claro, ustedes entran. tienen que practicarlo. Cuanto más Bien, veces lo practican, mejor les va a ir. Y a está mí lo bien, que me está bien. interesa es que trabajen de forma articulada. Si yo veo que Sí, el sí, grupo dice, ahora vas vos, y se van diciendo, ahora quién va, y esas cosas, eso resta punto a lo pavote. Sí, ahí tiene que haber una claro, articulación. ¿Sí? Tiene que haber está una bien. articulación. Y voy a Y premiar, ¿sí? Modos de presentar innovadores, ¿sí? Y creativos, ¿sí? No solamente, voy a ir en busca de eso, ¿sí? De la creatividad y de la manera de presentar auténticas, ¿sí? sí, y la última consulta, el Power, ¿se lo tenemos que presentar antes en esa clase que usted dijo que vamos a hacer No, lo tienen que revisión? llevar ¿O no, en un directamente el pendrive, día de la... ¿sí? Está bien, por eso, directamente el día de que vamos al parcial. Exactamente, exactamente, el día de que En vamos a la pasar. clase de repaso vamos a hacer un punteo, le podemos decir un punteo de lo que fuimos buscando y haciendo, ¿está bien? Claro, como para yo hacerle alguna corrección en el momento. Está bien, profe, muchas gracias. ¿No hay por qué? Perdón, profe, ya que está, le puedo preguntar, como dijo la compañera, usted dijo que tiene que ser algo más creativo, alguna innovación. Yo por ahí pensaba cuando estábamos con las compañeras haciendo el PowerPoint, tipo más académico. ¿Usted a qué se refiere con la innovación? ¿Al estilo de la presentación, de cómo elaboramos las filminas? Claro, exactamente. Lo académico tiene que ver con el lenguaje, Ajá, ¿sí? Y con la información presentada. No puedo presentar información de Villiquen, estoy al horno. exacto, No puedo sí, presentar información de Wikipedia, estoy al horno. Tengo que sí, presentar información de trabajos científicos. Tengo que aprender sí, a sí. usar el Google académico y buscar y seleccionar información. Eso va a ser muy valorado de mi parte, ¿sí? Claro, en caso nuestro es así. Lo que yo pensaba, el tema de las filminas también, ya tenemos elaboradas, pero bueno, es como que un corte más, por ahí como de, no sé si decirle más serio o más así de estudio, Académico, ¿sí? Yo voy a evaluar académico. eso. Bien, Grupo que no es académico está al horno, ¿sí? Porque estamos en un ambiente universitario. Ustedes están haciendo una tecnicatura universitaria, no están haciendo cualquier tecnicatura, ¿sí? Están en el nivel más alto que puede ofrecer un sistema educativo. Y como tal, tenemos que estar a ese nivel, ¿sí? No se están recibiendo de un titulito así nomás, ¿sí? Entonces, eso yo lo voy a evaluar, lo voy a evaluar, ¿sí? Así como cuando yo doy las presentaciones, busco estar en ese nivel, lo mismo espero de ustedes, ¿sí? Que estén en ese nivel, en el nivel educativo con el cual están, ¿sí?
en una universidad. Por eso es importante que lo entiendan y que sepan en dónde están. No es para que se la crean y para que se crean superiores a otros técnicos, no. Es para que sepan que están en una universidad y que cuando estemos en la universidad tenemos que ser académicos. Fuera de la universidad cambia totalmente, pero mientras estemos en la universidad, mientras estemos en un congreso, mientras estemos en lugares donde requiera academicismo, tenemos que ser académicos, ¿sí? Y hablar con propiedad. Y después, bueno, si hace falta comunicarse con un productor, no le vamos a decir, che, mirá que la Rubisco trabaja con 18 moléculas de dióxido de carbono, esto que lo otro. No, estamos hablando con un productor y decimos, che, mirá, la temperatura óptima estaría bueno que esté entre esta y esta. ¿Vos cómo la estás manteniendo? Bueno, tal y tal, listo, joya. Bueno, fíjate si podés hacer tal cosa. Es eso, ¿sí? Ahora, en la academia, y eso no va a estar tan permitido, porque es burdo, ¿sí? Tenemos que hablar con términos académicos para comunicarnos, porque en la academia abunda un lenguaje, abunda una cultura, que es la cultura académica, ¿sí? Es esa. Y ustedes tienen que ir ayornando a la cultura académica y aprender sobre la universidad. Bueno, ¿alguna duda con eso? Bueno, continuamos entonces. No. Entonces, las etapas del ciclo de Calvin son 3, la carboxilación, la reducción y la regeneración. En la carboxilación es la entrada del dióxido de carbono al ciclo mediada por la rubisco, la enzima, la ribulosa, ¿sí? Glifosfato carboxilasa. Al unirse el dióxido de carbono a una pentosa, ¿sí? A una molécula de 5 carbonos, ¿sí? Se forman 2 moléculas de 3, ¿sí? 2 triosas, 2-fosfoglicerato, ¿sí? Fosfato, ¿sí? Fosfoglicerato. Entonces, después ocurre la reducción. Las moléculas de 3-fosfoglicerato se reducen a gliceraldehído 3-fosfato, con consumo de NADPH y ATP. Y por último, 2 de esas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, para completar el ciclo, se regenera la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Con el consumo de ATP. ¿Sí? Esto es lo grosso, lo que hay que saber, lo que tiene que quedar. La ecuación general de las reacciones dependiente de la luz, ¿sí? Es 12 de agua, más 12 de NADP, más 18 ADP, más 18 fósforos inorgánicos, reaccionan para darme 6 oxígenos, 12 NADPH, 12 protones y 18 aguas. Y la ecuación general del ciclo de Kelvin, ¿sí? o la fase oscura, es 12 NADPH, más 12 protones, más 18 ATP, más 6 dióxido de carbono, me dan una glucosa, ¿sí? 12 NADPH, 18 ADP, 18 fósforos inorgánicos y 6 aguas. Y simplificando nos queda la fórmula general de la fotosíntesis. 6 dióxido de carbono más 12 aguas, reaccionan para darme, ¿sí? Una glucosa más 6 oxígenos más 6 aguas. ¿Sí? Eso es simplificado. Y la rubisco, ¿sí? Es la proteína más abundante de la Tierra, que es lo que yo les dije antes. Pero en la atmósfera suele haber mucho más oxígeno que dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la tensión que yo les digo. Por eso tenemos que tener siempre una alta concentración de dióxido de carbono para que la rubisco se mantenga activa. ¿Sí? Para que siempre la rubisco se mantenga activa. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay oxígeno, se produce en la molécula azul. Y nada que ver, rompe el ciclo de Kelvin, se frena, se estresa la planta. Cuando hay mucho más oxígeno que dióxido de carbono. Cuando la concentración de dióxido de carbono es mayor, la actividad es normal y la rubisco une, ¿sí? Dióxido de carbono. Porque la rubisco puede unir a la molécula tanto oxígeno como dióxido, lo que tenga disponible, pero si tiene mucho oxígeno, bueno, nada, se frena el ciclo, se rompe todo. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber dióxido de carbono en abundancia. Y en la cámara estomática, generalmente la tensión de dióxido de carbono tiene que ser alta. ¿Sí? Porque ya a nivel de estoma la planta se va dando cuenta de lo que va sucediendo. Después tenemos la fotorrespiración, ¿sí? ¿Qué pasa en lugares donde hay poca agua y mucho calor? Entonces los estomas se cierran, el dióxido de carbono no puede entrar y el oxígeno no puede salir.
la rubisco comienza a utilizar el oxígeno en lugar del dióxido de carbono. Y el ciclo de Calvin, ¿qué pasa? Se pierde carbono fijado, o sea, la planta se estresa, se consume NADPH y se consume ATP, o cualquier cosa ocurre, todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá cuando estamos en un ambiente cerrado, piensen en invernaderos, piensen en indoor, ¿qué pasa en lugares con poca agua? O sea, me olvido de regar. Y encima están los reflectores o las luces prendidas, generando calor a lo pavote y todo encerrado. Bueno, problemas graves a nivel fotosintético. Las plantas se estresan. Por último, las plantas se amarillentean. Y por último, la planta muere. Porque se consume todo el NADPH, todo el ATP y no fija carbono. No tiene alimento, ¿sí? Para crecer. Ni cuerpos carbonados para desarrollarse. Entonces acá, mucha atención. Muy importante esto, que muchas veces no le damos ni pelota. Es sumamente importante. ¿Y por qué no me crecen? ¿Y por qué se me ponen amarillos? ¿Y por qué se me enferman? ¿Y por qué se me mueren? Si armé un sustrato de la puta madre, me gasté $1 millón en las macetas, en todo. Y en la tierra y todo. Me compro el Candy Crush y todas las cosas esas para agregarle a las raíces y todo muere. Ah, pero bueno, nunca respeté el calor, nunca me di cuenta que tanto dióxido de carbono había dentro de la cámara de cultivo, nunca me preocupé por ventilar, nunca me preocupé porque los focos producen mucho calor y me estresan la planta, nunca entendí que la fotosíntesis anda mejor a los 21 grados. Bueno, todas esas cosas, a partir de ahora hay que pensarlas y tenerlas en cuenta, más que nada cuando trabajemos en cultivos bajo cubierta o encerrados, ¿sí? Muchas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Y acá se resuelven muchas cosas, muchos por qué de las cosas que están, y que la gente habla en los foros y eso, ¿sí? Acá hay muchos por qué, muchas cosas de dónde vienen, ¿sí? Profe, y en el caso de Sí. un invernadero, por ejemplo, que hay que entonces ventilarlo para que no haya tanto Ventilarlo, calor y pueda exacto. ingresar dióxido de carbono. Exactamente, ventilarlo. Por eso los invernaderos se abren, ¿sí? Los días con sol se abren entre las 10 de la mañana y las 3, 4 de la tarde en invierno y se vuelven a cerrar. Y en verano se mantienen abiertos casi todo el día. No se cierran los invernaderos en verano. ¿Sí? Se ventilan todo el santo día, porque hace mucho calor. E inclusive a los invernaderos en verano se le coloca una media sombra encima, por fuera, no pegada al nylon, sino en una capa de aire. Se genera una estructura por encima del techo y se pone una media sombra para generar una reducción, ¿sí? Del calor dentro del invernadero, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que darle mucha bola a eso, ¿sí? Si no, después, bueno, el cultivo se estresa mal y se muere o se lo comen cualquier cosa que venga. Ahí en la sala que está ahí en la universidad tenemos todos los problemas porque Obvio, no se ventila, no dejan abrir la puerta. Bueno, el otro día la abrimos igual, pero no hay extractor y la temperatura adentro es alta, mucha humedad, y las plantas las ves y están. Bueno, ahora le pusimos otro sustrato con más materia orgánica, pero bueno, y encima tienen la luz 24 horas claro, y bueno, eso prendida. lo vamos a solucionar con el timer cuando lo compremos ahora en breve. Y el resto de las cosas, y bueno, son cabeza duras. No le podemos No sé, pedir, ¿sí?, peras al olmo. Recordemos que estamos trabajando con biotecnólogos y gente de química que son cabezaduras, no saben nada de plantas y de seres vivos, ¿sí? Esa gente se no se recibe puede pedir, con muy profe, pocas que materias. hagan un espacio en el jardín donde haya un invernadero más tranqui, que no sea tan cerrado. Para el cannabis no, me dijo Clara que solo por ley se puede cultivar dentro de la cámara de cultivo, por ahora, ¿sí? Así que por ahora se puede cultivar ahí. Esperemos que la ley avance y que se siga reglamentando, ya se va reglamentando bastante cosas y nos dejen cultivar en el invernadero. Cuando esté el invernadero construido, que está retrasadísimo también, las clases de botánica yo las voy a dar dentro del invernadero, ¿sí? Las prácticas, me voy a llevar un cañón y voy a reproducir dentro del invernadero. Y trabajamos con las plantas directamente. Ya todo va a ser dentro del invernadero cuando esté construido, ¿sí? De hecho, Clara Profe, le puso Inveraula a eso. ¿es cierto que a las plantas de cannabis se le tiene que hablar y todo eso? A todas las plantas se les tiene que hablar. Hay estudios científicos hechos con eso. Pensé que me Y estaban jodiendo cuando me lo decían. no, hay estudios científicos hechos con eso, con el tema de las emociones de las plantas, ¿sí? Y bueno, cuando uno le transmite amor, crece de una manera, y está comprobado, por ejemplo, lo hicieron cuando le pasaban música clásica a una planta, crecía de una manera, y cuando le pasaban heavy metal, crecía de otra.
las vibraciones del heavy metal y del pop hacen que las plantas crezcan, se depriman. Y las vibraciones que emiten sonidos de la música clásica o músicas tranquis hacen que las plantas crezcan mejor. Es impresionante como la vibración que transmite la música a través de los graves, los agudos, la combinación de sonidos, ¿sí? y el mensaje, ¿sí? que transmite la canción, también ayuda al desarrollo. Pero es a todos los seres vivos, ¿sí? Actúa al nivel de la epigenética. Está buenísimo. ¿Cuántas cosas que no sabemos de la naturaleza, profe? Sí, y de las plantas más, porque son un reino aparte, y siempre hemos estudiado los animales, ¿sí? Recién se está empezando a desarrollar las ciencias de las plantas, hará 20 años, ¿sí? Viene más lento, siempre las plantas se estudiaron poco, entonces todo lo que se hace con las plantas se piensa que es parecido a los animales, eso es lo que yo siempre digo, ¿sí? Dicen que Siempre, sienten igual que el ¿cómo? ser humano. ¿Cómo? Dicen que sienten igual que el ser humano y mucho más todavía. Más porque no se pueden mover, ¿sí? Claro. Entonces, hay gente que es vegana o vegetariana porque dice que las plantas no sufren. Solamente por eso hay gente que es vegetariana. Obviamente hay gente que filosóficamente tiene mucho más anclaje. Y yo respeto igual. Pero siempre trato de argumentar y de dar mi punto de vista. Digo, bueno, si las plantas entonces vos no las comes porque no sienten, ¿cómo sabes eso? Porque cuando vos masticas una semilla, Claro. te estás matando todo. Masticaste una semilla, la mataste. Cortaste una hoja de la planta, listo, la mataste. Sí, Arrancaste una porque cebolla, tienen la vida mataste. como el ser humano. Tienen vida como el ser humano, nada más que no pueden, no hablan, Hablar, pero sí se ni, expresan. ni emiten sonidos, ¿sí? Entonces, Claro, Profe, pero sí Sí, se expresan. igual es muy, muy sanador. Yo les recomiendo que hagan una cosa porque a mí me sirvió un montón. Cuando uno está muy angustiado y se siente mal y está oprimido por algún motivo, vayan hasta un árbol, abrácenlo, cuéntenle sus problemas y van a ver la sanación que encuentran, pero es una cosa inmediata, es algo que libera, que es tremendo. Yo lo hice en un momento que estaba mal y no sí. saben lo que me sirvió. Es una barbaridad, es increíble, increíble. Yo les recomiendo que lo hagan. Y bueno, eso también, sí, está bastante investigado, lo que ya hablaba la compañera, desde los asiáticos, más que nada lo han investigado muchísimo en Japón, en China, en la India también lo han investigado, ¿sí? Y caminar ya por un bosque, por un sendero natural rodeado de plantas, ya tener plantas en la casa, ¿sí? Bajan los niveles de estrés exorbitantemente, ¿sí? Exorbitantemente. profe, Sí. a mí la única experiencia que me pasa con hablar a las plantas en el caso de la ortiga, cuando yo voy a ralear, a ver ahí mi huertita, si no me doy cuenta que está, bueno, me queda después ardiendo la mano impresionante, pero cuando las veo, les digo, permiso, mira que no te voy a hacer mal, te dejo, quiero trabajar con tu compañera, y la puedo tocar y no pasa nada. Lo puedo acariciar y no me va a hacer, no me, Y bueno, muy nada, eso son ¿viste? interacciones, ¿sí? Esas son interacciones entre seres vivos que ocurren, ¿sí? Aunque uno piense que no, van ocurriendo, Entre ¿sí? Son cosas energías, que profe. tienen las plantas. ¿Eh? Entre energías. Exactamente, sí, totalmente. Totalmente, son interacciones positivas que nada, que hay que recuperarlas, ¿sí? Son saberes ancestrales que se perdieron y hay que recuperarlos, hay que revalorizarlos y reincorporarlos en la sociedad, ¿sí? Poco a poco, para que la gente también se entere y se dé cuenta que no somos robots, que no somos, sí, solamente producto de la sociedad de consumo esta, sí, que nos arruina el cerebro porque nos quita las posibilidades de conectar con el exterior, ¿sí? Nos sume en un estado bastante patético, ¿sí? Poco, pobre, y nos quita posibilidades de crecer, de crecimiento. Estar todo el tiempo encerrados en nosotros mismos, ¿sí? Lo que ya sabemos, ¿sí? Que produce este sistema que viene operando hace años y cada vez se mejora, se perfecciona, operando de maneras más subliminales, ¿sí? Eh, haciendo que la gente se pierda capacidades y pierda la humanidad, que es lo más importante para mí. ¿Sí? No, la humanidad, la capacidad de relacionarse con otros seres. Entonces, de manera bidireccional, ¿no? Con ida y vuelta, no unidireccional, como a veces sucede que hay gente que se cree superior o lo que sea, y bueno, eso no está bueno. Pero bueno, son reflexiones que
me parece que los que estamos aquí, la mayoría, las manejamos, creo, por cómo hablan ustedes y por, bueno, por cómo sabrán cómo soy yo. Bueno, continuamos, terminamos. Entonces, fotorrespiración, ¿sí? ¿Qué pasa en lugares donde pasa eso? Bueno, consumo de oxígeno mediado por la luz, ¿sí? La rubisco incorpora oxígeno en vez de dióxido de carbono. Se consume oxígeno, NADPH y ATP. Es un proceso opuesto a la fotosíntesis, diferente de la respiración mitocondrial, porque ocurre solamente frente a la luz y consume ATP. Entonces, ¿qué pasa con esta reacción? ¿Por qué está acá? Sí, porque la rubisco también tiene un pasado, ¿sí? Tiene un pasado, y la rubisco deviene, ¿sí?, de otras enzimas que antes hacían otra cosa, ¿sí? Entonces, una manera de ganarle al O2 es concentrar dióxido de carbono alrededor del rubisco, ¿sí? Entonces acá viene la C4, ¿sí? Que es más eficiente que la C3 porque la C4 separa, lo que yo les decía, la C4, ¿sí? ¿Qué pasa? Abre los estomas, ¿sí?, en un momento, pero separa espacialmente el ciclo de Calvin de la etapa lumínica. Entonces la fijación de dióxido de carbono, ¿sí?, se trata de una compartimentización tisular de tejidos, de la fijación de dióxido de carbono. Entonces, en el mesófilo van a ocurrir ciertas cosas, y en las células de la corona de las, ¿vieron que yo le dije que el haz vascular de las hojas a veces podía estar rodeado por células o no? Bueno, muchas plantas C4 tienen esa estructura, que a través del haz vascular se forma una corona, una krantz, son plantas krantz, y en esa corona va a ocurrir parte de la fotosíntesis C4. Y en el resto del mesófilo otras cosas. Entonces, en el mesófilo va a ocurrir la parte lumínica, y la parte oscura va a ocurrir en el haz. Entonces se separa espacialmente, ultraestructuralmente, de esa manera se separan tanto que el oxígeno no interviene, y la fotooxigenación, ¿sí?, la fotorrespiración, esta ocurre casi nunca, o no ocurre en la C4. Entonces son más eficientes. Ahora, esto que estoy mencionando acá de la eficiencia se sabe hace un montón, y se empezó a usar en los cultivos. O sea, se sabe que hay cultivos C4 que son mucho mejores para el verano. Entonces en el verano se cultivan más cultivos C4, ¿sí?, que son pastos en general. Y en el invierno se cultivan más C3, porque en el invierno la concentración de dióxido de carbono aumenta, ¿sí?, porque el calor hace que una presión, ¿sí?, que la presión de dióxido de carbono sea menor, y entonces se usan plantas C4. Todo tiene que ver con problemas ambientales. Entonces la enzima que toma el CO2 del aire se llama PEP carboxilasa, o sea, es una enzima que encargada de tomar dióxido de carbono de los estomas, y lo va guardando en la célula Krantz, ¿sí? Conlleva un gasto de ATP, pero reduce el mínimo la fotorrespiración, porque está separado espacialmente, ¿sí? Y se dan algunas monocotiledóneas como la caña de azúcar y el maíz, que son C4. Lo que se descubrió hace unos años es que antes se creía, cuando se empezó a investigar la C4, que solo eran C4 las plantas que tenían corona alrededor de las vasculares, que las únicas que eran C4 eran esas plantas. Pero recientemente, hace unos 10 años más o menos, se encontró que sean C4 o que sean C3 depende de la capacidad de la planta de producir las enzimas como esta PEP carboxilasa. Entonces, hay plantas que no tienen corona Krantz, que no tienen el haz vascular rodeado de una corona, pero sin embargo son C4. Y hay plantas que hacen C4 y C3, depende del momento del día, que tienen las dos baterías de enzimas, y son C4 o C3, depende del día, depende del momento, las guachas hacen una cosa o la otra. Y eso se sabe que existe hoy en día. Profe, Así que es una ¿eso locura. sucede con las DICO más que nada? Con las monos. No, cuando producen las dos a la vez, C3 No, y C4. siempre con las monos. Y alguna dico puede llegar a ver también, pero generalmente las monos. Pero las dicos también. Muy poquitas, pero las hay. Hay dicos C4. O sea que la DICO tiene más C3 que C4. Exactamente. Las mono, hay muchas más C4 que C3, pero también hay mono C3, ¿eh? Pero sepan que hoy en día se sabe que ser C4 no está relacionado a una morfología típica de la hoja, que tiene que decir que el haz vascular está rodeado por una corona del mesófilo. No.
Ahora, eso se sabe que no depende de la morfología, sino que depende de la batería enzimática, o sea, de los genes que tenga esa planta heredado, ¿sí? Y de la epigenética, porque la epigenética domina, ¿sí?, esos procesos, ya que el ambiente va a estar dominando y va a hacer que una planta sea C3 o C4 dependiendo del momento. Si tiene los genes, ¿sí?, van a ser dominados por la epigenética del momento y van a hacer, ¿sí?, actuar de acuerdo a cómo esté el ambiente en ese momento, ¿sí? Pero bueno, una planta C4 es más eficiente en altas temperaturas y con bajas presiones de dióxido de carbono. Por eso vamos a encontrar plantas C4 en ambientes más áridos, tienden a abundar, ¿sí? Se va a cortar en cualquier momento, ahora nos conectamos de vuelta. Tienden a abundar las C4 en ambientes áridos o en ambientes con mucha altura, porque donde hay mucha altura también la presión baja. Entonces hay baja presión de dióxido de carbono y de oxígeno, entonces también ahí abundan las C4, ¿sí? Bueno, se va a cortar en breve, volvemos a entrar y queda nada, nos encontramos para terminar de hablar las últimas 2 o 3 diapositivas.